o sea, pero me voy al Hobbit y veo a un Frodo que es cargado al monte del destino por Sam. O sea, que es así como, ya por favor aviéntalo también a él, porque no. Hola, yo soy María. Hola, yo soy Morlo. Si tú eres una persona a la que le gusta analizar y desmenuzar tus películas favoritas, este podcast es para ti. Porque aquí vamos a hablar sobre las tramas, arquetipos y otros elementos narrativos del cine. Vamos a discutir dónde están los clichés de las películas más populares y cuáles son aquellas que rompieron el molde para hacer historias un poco diferentes. Estamos muy contentas porque este es nuestro primer episodio y tenemos un invitado que es Mario Rodrigo CF. Mario, ¿quieres presentarte, decirnos qué estás haciendo, qué te gusta Sí, hacer? hola, qué bueno es estar aquí otra vez con ustedes, hace mucho que no las veía y la verdad me siento muy honrado de que hayan pensado en mí para este episodio. Pues yo estudié teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, después hice otros estudios que tenían cuestiones más administrativas, pero siempre me he enfocado en la producción de del arte escénico y pues en la producción de proyectos artísticos. Recientemente eh, pues participé en la creación de un corto en el 48 Hour Film Fest y pues actualmente a lo que me dedico es a realizar pues proyectos pues más bien educativos, o sea, pero enfocados en el arte. Son proyectos artísticos, pero en escuela primaria y en una escuela secundaria. Ahí mi función es ser coordinador de arte. Está Genial, padre. muy bien. Y justo nuestro primer episodio lo pensamos para hablar de un arquetipo que es el elegido o The Chosen One, que este arquetipo lo hemos visto en sagas o en películas como Matrix, como Star Wars, como Harry Potter, Dune recientemente, y justo vamos a hablar de eso. Oye, pero bueno, quizá antes de meternos o adentrarnos a el arquetipo del elegido, hay que explicar qué es un trope y qué es un arquetipo para todas aquellas personas que no saben qué son. Primero, un trope o trama es ese recurso narrativo que es una fórmula que utilizan los escritores para desarrollar sus historias y a sus personajes. Estas fórmulas las hemos visto repetirse una y otra vez en obras de teatro, en literatura, en cine, etc. Mientras que el trope es la fórmula de la historia en general, un arquetipo es mucho más específico al desarrollo de personajes. Hay muchos arquetipos que han sido definidos por escritores o por académicos y hay muchos otros que se han ido definiendo con la cultura popular. Y bueno, vamos a ir hablando de todos ellos a lo largo de los episodios de este podcast. Mario, ¿hay algo que tú quisieras agregar o que quisieras decirnos de los arquetipos o Pues, o sea, tropes? yo creo que dentro de esto, de los arquetipos, lo que más me gusta, o sea, del teatro, está lo que es comedia del arte, ¿no? Y en comedia del arte, bueno, de hecho fue como un análisis, los arquetipos de ahí se empezaron a utilizar. Comedia del arte tienes personajes muy específicos que eran el doctor, la muchacha, el bufón, ¿no? Y todos ellos significaban algo. Tenían muchas connotaciones, tanto sexuales, tanto sociales, tanto, o sea, de roles, de género también. Y todo esto hacía como, o sea, generaba un imaginario. Y ahí es donde partimos para hablar como de lo que son los arquetipos, ¿no? Porque en realidad son, o sea, yo hablando como específicamente de los arquetipos, porque del trope no sé, o sea, creo que eso es más bien cinematográfico, porque son referentes visuales, pero en el teatro sí son cosas del imaginario colectivo. Entonces, pueden haber arquetipos de hace mucho tiempo que se sigan usando, pero pueden haber otros que ya no sean vigentes. Depende mucho del tiempo. Y eso, a eso es yo creo que lo más padre, que evolucionan, pero que nos podemos quedar con unos. Así es, no pudiste describirlo mejor. Estos arquetipos y también los tropes son parte de un inconsciente colectivo, por eso son tan fáciles para nosotros identificarlos. Y algo que me parece muy importante mencionar es que tanto los arquetipos como los tropes comenzaron a generarse desde el teatro y muchísimo antes desde la mitología griega. Y por supuesto el cine pues tiene
toda la influencia del teatro, aunque sí ha ido creando sus propios arquetipos. También los videojuegos han creado sus propios arquetipos. Y cuando hablamos de arquetipos es muy importante mencionar a dos personas. El primero es Carl Jung. Él era un psiquiatra que basado en psicoanálisis creó 12 personalidades o 12 arquetipos. Y para todos aquellos que están más interesados en narrativa, Joseph Campbell fue un escritor y académico que hizo El héroe de las mil caras, muy recomendado, en donde vemos varios arquetipos, pero también el camino del héroe, muy importante, que es justo esa fórmula por la que nuestros personajes principales tienen que pasar para tener un desarrollo completo. Y retomando el arquetipo del elegido, justo como decía Morlo, hay muchísimas películas que lo utilizan. Podría decirse que ya está un poco bastante sobreexplotado en Hollywood. Y tiene esta vibra del Mesías, de esa persona que viene a salvarnos. El elegido es ese personaje que tiene las capacidades para salvarnos. Más bien, es el único que tiene las capacidades para salvarnos o para solucionar el conflicto de la película. Es un trope en películas como Matrix en las que toda la historia gira alrededor de encontrar a el elegido, en descubrir quién es el elegido, pero hay historias donde quizá Harry Potter, en donde hay muchísimos otros elementos y muchísimos otros tropes a lo largo de la historia, pero el personaje del elegido está ahí, es Harry Potter obviamente, y pues pasa por este desarrollo. Y bueno, como les mencionaba hace un momento, según Joseph Campbell, nuestros personajes tienen que pasar por diferentes etapas. Una de ellas es el rechazo al llamado. Específicamente hablando del elegido, yo creo que el rechazo al llamado, que por cierto casi siempre viene en la primera parte de la historia de la película, es muy común que para el elegido ese rechazo sea una especie de síndrome del impostor. No estoy diciendo que sea el único, pero creo que sí es el más común y no me encanta, no me gusta mucho porque siento que son muy pocos los personajes que no pasan por el síndrome del impostor, como por ejemplo en El Señor de los Anillos O en Harry Potter también. o en Harry Potter, por supuesto. Que niegan o que no quieren o no reconocen como que son el elegido o que o que no se lo creen, pues. Algo que se me ocurrió ahorita, o sea, digo, es como la película de Diarios de una princesa. O sea, digo, no es que sea eso, pero ella es princesa. Entonces, ese es como el ejemplo más, o sea, como más claro, sin tanta narrativa, de a dónde llegar, ¿no? También puede ser un elegido, ¿no? ¿O no? Por supuesto, claro que es una elegida, a final de cuentas Para ser es la princesa. elegida por un sistema monárquico. Y creo que justo eso también es muy importante, el elegido tiene que ser señalado por una fuerza superior. En este caso, pues bueno, sería un sistema, ¿no? Pero puede ser algo también sobrenatural o una profecía, etcétera, etcétera. Pero creo que lo interesante de ese ejemplo del diario de la princesa es que en lugar de que tenga un síndrome del impostor, ella hace un total y completo rechazo al llamado, que es algo que también vemos un poquito en los Juegos del Hambre o a lo mejor en Buffy, en donde en lugar de que sientan que no son capaces, deciden que no quieren ser esto. Entonces, si se fijan, siempre tiene que haber un rechazo al llamado, ya sea a través del síndrome del impostor o porque de plano se rechaza ser el elegido o la elegida, o como lo que pasa en Matrix, en donde más bien es el oráculo quien le dice a Neo que él no es el elegido porque eso al parecer es lo que Neo necesita escuchar. Entonces, de una u otra manera tiene que haber esta duda sobre si eso no es el elegido, si tiene las capacidades o no las tiene. Pero ¿es este paso de verdad necesario? Digo, yo sé que es parte del desarrollo, pero ¿no puede haber un personaje interesante que diga, yo sé lo que tengo, yo sé de mis capacidades, claro que soy el elegido chido, ahora voy a hacer mi trabajo y voy a salvar al mundo? Sí, en Harry Potter pasa que no creen tener la fuerza. En El Señor de los Anillos pasa que no creen tener la fuerza. Creo que en Matrix pasa que sí cree tener la fuerza. Ahí es ya más de que se va y se va y se va. Y entonces él ya se lo cree, pero entonces te lo derrumban todo, ¿no? Y que le dicen, tú no eres. Pero no sé qué tanto sea un síndrome del impostor ahí, porque no depende tanto de él. No, por eso, yo creo que no, yo creo que no es el síndrome del impostor. Síndrome del impostor creo que más bien sería justo lo que escribiste de El Señor de los Anillos y Harry Ujú, Potter. ujú. Entonces tenemos el de Neo, el de Harry Potter, y luego está el de Katniss, porque yo no creo que Katniss crea que no tiene las capacidades, ¿no? Ahí hay un síndrome de impostor, todo lo contrario, yo creo que va con todas las ganas y las fuerzas de Mm. sobrevivir los Juegos del Hambre. Ella decide que no quiere ser la elegida, Icono. el icono del movimiento. Ella dice, no, a mí no me metan, al menos en A algún mí momento. sáquenme del marketing. Es que entonces, ¿sabes qué? O sea, a mí me suena a que o sea, este síndrome del impostor sucede más cuando lo ven, o sea, cuando ven a los personajes que llevan, que son los elegidos. O sea, cuando ya la mirada está fija en ellos,
ellos sienten que entonces ya no. O sea, como, no sé, o sea, por ejemplo, en estos dos ejemplos hay como un rechazo, decir, no, o sea, yo no, gracias. Pero antes de esto es como, sí, o sea, yo puedo y no es que todos los vean, porque en Matrix Neo, el único que cree en él es ay, ¿cómo se llama? Morfeo, Morfeo, ¿no? Morfeo, ajá, Morfeo, ¿no? Entonces, él es el único que cree en él. Y entonces él como para caerle bien, bueno, no caerle bien, ¿no? Pero para decirle, Morfeo, no sé qué, sí, es el elegido. Pero entonces ya cuando empiezan todos, ¿no? Quieres, cuando está Trinity, dice, ah, eres tú es elegido, no sé qué. Y ahí como que se empieza a derrumbar, o sea, de verdad se empieza a derrumbar todo. Sí, es que no tiene que haber, o bueno, no sé qué opinan ustedes, pero según yo, no tiene que haber forzosamente un síndrome del impostor para que sea el elegido. Puede caer ahí en ciertas ocasiones Ok. y en algún punto específico de la película o de la serie, lo que sea. Pero no es forzoso. Es que quería hablar de esto porque se las voy a cambiar. ¿Qué pasa con Anakin Skywalker? Él es todo lo contrario al síndrome del impostor. De hecho, creo que él piensa demasiado bien de sí mismo. Y es un antihéroe, villano. Y aún así es el elegido, es quien pone el balance en la fuerza. Ahí rompe con lo que la mayoría hace. Qui-Gon es uno de los únicos que creen en él. Y entonces le transfiere, según yo, o sea, como esa creencia a Obi-Wan. Y ni siquiera Obi-Wan lo cree tanto, Ajá. tanto. Pero creo que en ningún momento le dicen a Anakin como de tú eres el elegido, vas a darle luz a la fuerza. No, pero de alguna manera sí le meten a la cabeza que es especial. Y es hasta que llega Sí, ante Yoda y con el resto de los maestros Jedi que dicen, no, este no. porque No, ven no, tú mucho no miedo eres. en él. Ajá, ajá. Y entonces ahí, fíjate, las miradas, en lugar de ir hacia él, van en su contra. O sea, es un rechazo, o sea, de no creer que sea él. Y entonces, esta idea pues sí, o sea, de decir, por favor que no sea él, porque él va a ser muy peligroso, cosa que es como una profecía cumplida, resulta en eso, o sea, en que al final nadie lo quería ver y nunca lo voltearon a ver. O sea, creo que ahí radica como toda la diferencia con, bueno, con algunos de los que hemos visto. Porque sí, y como tú dices, es el antihéroe finalmente, aunque es el elegido. Pero yo creo que sí tiene que ver, hay una carga ahí de que la gente no lo ve, no lo Sí, quiere, por favor, no, que no sea él. Y entonces él dice, sí, Dios, soy yo. Pero pues, o sea, llega un momento en el que la tienen que ver y en el que, o sea, en el que tiene Un que haber reconocimiento. un si eres tú. O sea, para que haya síndrome del impostor tiene que haber un reconocimiento. que viene un poco de la mano, un poco, que caiga con una profecía. O sea, en el momento en el que una profecía se hace conocida, o sea, se expone, y entonces todas esas personas que conocen la profecía, pues voltean a ver al de la profecía, ¿no? Al elegido. Y había profecía Sí, con Anakin. había una profecía de que llegaría alguien a Sí. poner el balance a la fuerza. Y también había una profecía con Harry Potter, en El Señor de los Anillos. En donde creo que no hay es en Terminator, ¿o sí? En Terminator, en realidad sí hay cierta profecía que no es tal cual una profecía porque no es mística, pero viene alguien del pasado, entonces ya se sabe lo que va a suceder. A final de cuentas, el punto de Terminator es que tanto buenos como malos van al Sí, pasado, y conoces el futuro. exacto, y los buenos van a salvar a Sarah Connor para decirle, tú eres la elegida de esta primera parte porque necesitamos tu útero. Y en la segunda ya es el hijo, ¿no? Pero bueno, realmente ya sabes que es el hijo quien va a salvar al mundo. Sí, 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 sí. ¿Nos prestas tu útero, por favor? Es que tenemos que cumplir una profecía. Sí, Vamos. la elegida es por su útero. Pero Sí, bueno, luego ahí, se ahí redimen la porque... elegida fue Sarah Connor y Luego se redimen porque Sarah Connor la verdad es que es un gran personaje. Y qué triste. O sea, y creo que mucho de eso de la elegida también, o sea, tiene que ver como con estas ideas, ¿no? O sea, que vas a recibir poder o sea, vas a recibir la misión de un poder superior, ¿no? Como que pasa en las monarquías. recae en ti mucha responsabilidad. Y Ajá. diría el tío de Peter Parker, un gran poder Conlleva una gran conlleva. responsabilidad. Muy bien, muy Sí bien. me la supe. No, pero es muy cierto, el elegido siempre tiene que tener algo que lo haga sobresalir. Si no es un poder místico que no tienen los demás, tiene un
poder de derecho de nacimiento, como en el diario de la princesa, o es un prodigio de alguna manera. En el caso de Katniss, ¿qué podría ser? Su astucia, ¿no? Bueno, no, más bien sus ganas de sobrevivir o la vida tan horrible que tuvo antes y que le hizo quizá ser un poco más resiliente. O O sea, sí lo... que se cuestiona todo y se sobrepone, o sea, no quiere el gobierno que tiene impuesto, que le imponen, pues. Y esa rebelión, que obviamente todo el mundo piensa, pero nadie se empezó a rebelar, pues surge con ella, en ella. Pero fue por accidente. Pero, o sea, bueno, sí. Esas dos son de mis películas favoritas. O sea, de Hunger Games. Y bueno, y la otra es Divergente, ¿no? ¿En serio? Esas son como de mis películas favoritas. Sí, porque son como, son muy similares. Salieron muy, o sea, al mismo tiempo. Y siento que mucho opacó como toda esta mercadotecnia de los Hunger Games a Divergente, la verdad. Sí. Pero iban más o menos por la misma línea. Ujú, ujú. Pero Sí, sí, sí. o sea, para mí ellos dos, o sea, son como las elegidas. Y para mí siempre que las veo digo, ay, qué... Em, entonces, o sea, hablar de ellas como personas que sí querían hacer como un cambio, o sea, como que no estaban conformes, creo que está bien padre. O sea, bueno, no sé. Y más bien, o sea, yo más bien, o sea, o sea, sí las dos vienen como de una pasado. Y esto es algo que sí quería hablar. O sea, ¿cuántos de nuestros elegidos, vienen de un pasado trágico? Ah, sí. Casi todos, ¿no? O sea, casi todos. Es que creo que Digo, justo ese pasado lamentable, triste, trágico, como quieras, es el que los forja o los hace y hace que sus personalidades sean así, o las habilidades o los poderes, y pues por eso recae en que, tú eres el elegido. Si un elegido no tuviera, o no sé si se les ocurra algún ejemplo, pero si un elegido no tuviera un pasado trágico, sería aburrido, ¿no? Depende, ¿no? Porque entonces ese sufrimiento es lo que los hace únicos y especiales. Es como no tienen otra capacidad superior. Súper Es como si triste. tuviéramos dos tipos de personajes. Por un no lado, manches. tenemos a alguien como Anakin Skywalker, que, ok, sí tuvo un pasado trágico, pero independientemente de eso, él sí tiene poderes superiores a la mayoría de los Jedi. Y lo mismo pasa, por Harry ejemplo, Potter. con no, Harry Potter No, no tiene Harry nada de Potter, no. especial. De hecho, ese es el otro tipo de elegido. Y como Katniss, porque Harry Potter y Katniss tienen un pasado trágico, que es lo que los hace realmente diferentes, pero en realidad sus capacidades pues son las mismas que los demás, podrían ser cualquier otro, porque Harry Potter es bastante promedio, Hermione es mejor, hay muchos magos que son mejores que él, pero Voldemort lo señaló y tuvo un pasado horrible. Lo mismo pasa con Katniss, en realidad tiene una vida trágica como el resto de su colonia, pero seleccionaron a su hermana, que es lo único que tiene, y eso es lo que la hace ofrecerse. Entonces, quizá en estos últimos dos casos, en lugar de que los elegidos a fuerza tengan que tener una capacidad superior, lo que pasa es que su pasado o lo que está alrededor de ellos los escogen, los eligen y eso es lo único que los hace especiales, pero entonces pues podría ser cualquier otro, ¿no? Yo no Yo estoy de acuerdo. tampoco estoy de acuerdo. No, no. Sí, sí entiendo esta parte de que sí son elegidos, que a lo mejor lo escogieron. O sea, y seguramente voy a decir algo que tampoco van a estar de acuerdo, pero, por ejemplo, o sea, es que o sea, en estos distintos tipos de elegidos, hay elegidos patéticos, como Harry Potter. O sea, en el sentido de que, ¿qué hace? O sea, Oye, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese hombre? Pues nada más así, tuvo una red de apoyo muy grande, muy grande, que dijo, no, sí, tú puedes, no sé. Y Katniss, o sea, que a ella, o sea, no era tanto que la apoyaran, porque ¿quién la apoyaba? Su novio, no novio inicial, no tenía el apoyo de nadie, y ella como que salía. O sea, creo que donde se acentúa su tragedia es en la muerte de su hermano, donde ahí ya puedes ver como el clímax de que ella sabe que es la elegida. O sea, es hasta el final, yo sé que es hasta el final, pero ahí puedes ver como toda la fuerza de un personaje no patético, porque el símbolo de Katniss es el arco, y entonces como que sí tiene toda esta fortaleza y esta habilidad, pero no quiere decir que ella no haya hecho nada. yo no veo ningún elegido como patético.
o dentro de alguna clasificación así, No. y que le hayas dicho, espera, y que le hayas dicho a Harry Potter patético, hiere mi corazón potterniano. Pero Tu bueno, corazón Potterhead. sí, mi corazón Potterhead y el de todos los que nos están escuchando que también son Potterheads, los has dejado aniquilados. Pero bueno, no, yo lo que, yo lo que pienso es que, o sea, no estoy de acuerdo con lo que decía María, ni con lo que decías tú, Mario, porque yo sí creo que todos, obviamente, unos en cierta medida mucho más visibles que otros, pero todos los elegidos tienen una habilidad o poder especial. O sea, ahí les va. Katniss, sí, era una persona, digamos, común, pero sí se destacaba en que tenía habilidad con el arco, con la caza, sabía conseguir comida, sabía moverse, o sea, tenía, condición física. O sea, si tú me pones a mí y a ella a competir, pues obviamente ella me va a ganar. Ahí está, esa es su habilidad, es el por qué resaltó. No, pero ahí había otros jugadores con muchísima más habilidad que Katniss que habían sido entrenados desde que eran muy pequeños. Que mira, De acuerdo, fíjate, ahí pero diste en el, ajá, ahí diste en el clavo y no, entonces rompes como mi teoría. Porque sí, o sea, también, o sea, patético no es que sean patéticos de tienen una vida patética, sino así se habla de personajes que resultan no ser, o sea, no tener, como decir, un carácter fuerte, ¿no? Como de resolución de conflictos propios, o sea, más bien que se dejan caer en los demás, o sea, a eso me refiero con patético, no que sea un personaje horrible ni nada, o sea, no, simplemente, Sí, que son medios pusilánimes o que hay que estarlos acarreando. ajá, exacto, que los tienen que estar jalando, ¿no? Pero sí, o sea, con lo que dijeron, sí. Entonces, esa similitud existe. Harry Potter y Katniss no son los mejores. no, yo no creo que los tengan que estar acarreando. Digo, al final de cuentas, que ese es otro punto que también tenemos que tocar. Muchos, si no es que todos, los elegidos tienen a sus acompañantes, a sus compinches, sidekicks o como le quieran decir, que los apoyan, que les dan consejos, que les salvan en el último momento por un pelo, no sé. Pero eso no los hace más o menos deslumbrantes o no sé, sobresalientes, ¿no? Si los demás se la pasan salvándolo, yo creo que Aunque, sí. que, Es que es que yo veo a todos los, o bueno, los que tengo en la mente como elegidos de ahorita de las películas que hemos mencionado, yo los veo a todos sorprendentes, con habilidades, con poderes, con conocimiento del cual yo carezco, por lo tanto, digo, pues sí, no, obvio, es, obviamente Obviamente. por eso es elegido, por eso sobresale, por eso resalta o como lo quieran ver, porque tiene algo que yo no. Pero es Ya, que ese es el punto. O sea, no todos sobresalen. Katniss en realidad comparada con el resto de los jugadores o participantes, no sobresale, no es la mejor. Lo mismo pasa con Harry Potter. No es el mejor haciendo magia. Y si no fueran por sus amigos o las personas que están alrededor, o incluso situaciones de pura suerte, no no, llegarían a donde se llegan. salva Pero por el hechizo de amor, la protección de amor que le puso su mamá al sacrificarse por él. Y eso no lo tiene, o no sea, lo tiene. sí, pero Pero no, eso, pero pero a ese veces, no, la primera detalle, vez. es justo el detalle que no tiene ni Hermione, ni Ron, ni cualquier otra persona. Pero es que ellos tampoco lo señalaron como elegido. Y de hecho, ese es justo la premisa, o bueno, ese es el punto de toda esta profecía que hace la historia de Harry Potter, que Voldemort es quien terminó señalando al elegido y terminó señalando a alguien como su igual, y fue a Harry, porque pudo haber sido Neville también. Y lo mismo con Katniss. Si no le hubiera tocado a su hermana, a lo mejor hubiera sido otra persona que fuera compita y pudo haber ganado por suerte. y fíjate fíjense que me voy a retractar de mi comentario, no son patéticos. O sea, sí son patéticos, de cierta forma, pero Todos, todos todos los tienen una parte Potterheads muy ahora patética. te han perdonado. Ay, bueno, o sea, sí, gracias, Potterheads y todo eso. Pero, O sea, sí, ajá, Simón, este, gracias. o sea, creo que la parte patética, a lo mejor la veía así porque, pues no resuelven las cosas. O sea, pero me voy al Hobbit y veo a un Frodo que es cargado al monte del destino por Sam. O sea, que es así como, ya por favor aviéntalo también a él, porque no. Creo que esa es la parte importante también de los elegidos. De decir, ok, hay momentos en los que no puedo, pero entonces tengo gente que me va a ayudar. Como Ron se sacrifica en el juego de ajedrez,
como Sam cuando carga el anillo, como Como Trinity cuando Pita. maneja, cuando está ciego Neo, o sea, creo que ahí radica mucho la parte de los elegidos que sí tienen como muy fortalecida esa parte de la gente que les ayuda, o sea, no solamente de sidekicks, porque sí, todos tienen el sidekick así de cajón, pero también existe, o sea, ya sea por la profecía o por lo que sea, pero son apoyados, son, no sé, o sea, diría amados, pero no son amados. La gente cree en ellos, confía en ellos. Ah, eso está súper bonito, se sacrifican y todos lo apoyan y sí, lo aman porque creen en el elegido. Son todos los que logran que el elegido cumpla su cometido. Excepto Anakin Skywalker. Sigo pensando que es el mejor de todos los elegidos. No necesita a nadie. Todo esto que acabamos de decir aplica en la historia sin fin. Es que según recuerdo, en la historia de Sin Fin no se sabe que se necesita un elegido hasta el final, ¿no? No, sí se sabe. Al inicio se reúnen como un consejo de fantasía, donde se supone que debería estar la emperatriz, pero no está porque está pues débil, está enferma porque la tienen que salvar. Y ahí es cuando mandan llamar a Atreyu para que busque, o sea, porque se conoce la profecía, para que busque, bueno, para que pase por no sé qué pruebas, para encontrar lo que salva a la emperatriz. Ok, pues entonces el punto de la historia aquí es que el elegido no sabe que es el elegido hasta el final. A Atreyu es al que le dan el amuleto y el que lo mandan pues en la misión de salvar a la emperatriz, de encontrar cómo salvar a la emperatriz. Entonces ahí podría creer Atreyu y todo fantasía, pues que como que él es el elegido. Nadie en fantasía sabe, más que la emperatriz creo hasta el final, que Bastian tiene que darle un nuevo nombre a la emperatriz para salvar fantasía. Atreyu no lo sabe, nadie en fantasía lo sabe, Bastian no lo sabe. Este caso está muy, muy padre porque el elegido como trope está ahí. O sea, toda la historia gira en torno a encontrar al elegido. Pero el elegido como un arquetipo, como el desarrollo del personaje, está ahí y ese personaje pasa por todo el camino del héroe sin saber que es un elegido. Mientras está leyendo, pues hay cambios en él. Exacto, sí. Qué padre, creo que esta es una de las películas que rompe el molde. Ujú, como un caso único. Sí, está chido. Un caso único sin clichés como Star Wars y Anakin Skywalker. Yo ahí sí tengo, o sea, no creo, no. Para ser elegido necesitas ser el héroe. No, No, porque por ejemplo, Anakin no es el héroe, Ajá, es por el eso, o sea, antihéroe. yo descartaría, o sea, si yo me fuera con que es el héroe, o sea, como si no es el héroe, para mí no es el héroe. es que para el final, en realidad ni siquiera es un antihéroe. Comienza siendo el héroe en la primera parte de su vida, después se convierte en una especie de antihéroe, o eso creemos, pero finalmente es un Ah, villano ajá. Sí, protagonista. correcto. Y por otro lado, sí es el elegido, porque es quien termina poniéndole una fuerza, perdón, es quien termina poniéndole cierto balance a la fuerza. Del otro lado, pero sí. Sí, de otro lado que nosotros no sabíamos, pero sigue siendo el elegido. Luke Skywalker es otro elegido más adelante en la historia, aunque se haya hecho antes. Y ahora pone la fuerza, pero del lado correcto. Sí, sí. O sea, yo creo que esa parte es una de las más, o sea, así como la historia sin fin rompe ese molde, Star Wars, esa parte, rompe ese molde. O sea, porque Es lo que tenemos les dos digo. elegidos, o sea, sí podemos tener dos elegidos en una misma historia. Claro, porque justo es lo que yo coincido con María. No precisamente un elegido tiene que ser héroe o bueno o del lado de los buenos. Pero en eso que dices, Mario, de que tiene que haber dos elegidos, digo, de que puede haber dos elegidos, sí, pero en el caso de Star Wars, la historia no se desarrolla con dos elegidos. Lo No, sabemos hasta el primero final que surge están los uno. dos elegidos, pero no están al mismo tiempo, porque en la primera trilogía vemos a Anakin Skywalker, sabemos que esta profecía, sabemos que es el elegido. Al terminar esa trilogía, pues vemos que le da cierto balance a la fuerza o no del lado que creíamos, termina siendo un villano, pero después, cuando creemos que el elegido es Anakin, finalmente, perdón, Luke, terminan pues haciéndolo juntos, terminan poniéndole balance a la fuerza, ahora sí del lado positivo. Mm. Sí, sí, exacto. Ahora, tenemos que retomar el tema del Señor de los Anillos. Primero quiero aclarar que a mí me encanta el Señor de los Anillos, respeto muchísimo esa historia, pero hay algo en el elegido del Señor de los Anillos que no me gusta nada, lo odio. Y es que
la mayoría de los elegidos tienen este problema al inicio en donde sienten duda o tienen el síndrome del impostor, lo que sea, al Ujú, principio ujú. no pueden solos. Pero al final de la película terminan haciéndolo ellos solos, como Harry Potter, que al inicio todo el tiempo lo están rescatando, todo el tiempo se está salvando por suerte o por los demás. Y al final él va solo a enfrentar a Voldemort y solo vence al Señor Tenebroso. Pero en el caso de Frodo, ahí más bien se siente como que va en reversa, porque mientras más avanza, más dudas tiene, y aunque es el efecto del anillo, pues da un poco de coraje que ya está ahí, ya está a punto de aventar el anillo, ya está en nada. Y por una casualidad también fue que se destruyó el anillo. Y si no fuera por Sam, hasta el final, Frodo no sería nada. Así que yo creo que Sam debería de ser el verdadero elegido. Sí, yo creo que no hay otra historia donde carguen. O sea, es que esa parte de cargar al elegido para mí sí. O sea, cómo me molesta. Porque es como, no puede ser. O sea, ni siquiera eso puedes hacer por ti Caminar, mismo. No, pero es que ¿Entiendes? ahí no puedes estás, caminar O sea, porque... de ahí estás verdad es exigiendo como. too much. O sea, O está sea, bien que sea el entiendo. elegido. Bueno, no sé si específicamente en el caso del Señor de los Anillos, pero le estás exigiendo demasiado al personaje del elegido como diciendo, no puedes fallar en absolutamente nada porque entonces ya eres un elegido patético para No, Mario. no estoy diciendo que no puede fallar. O sea, estoy diciendo que yo creo que lo que me molesta es romper, es que rompa con la idea, con ese carácter, o sea, con el carácter que tenemos de todos los elegidos, de Neo, de Harry Potter, de Katniss, de la de Divergente, o sea, todos ellos al final forjan un carácter, aunque estén muriéndose torturados, dicen, no, sí, a fuerzas, ya, sí voy a llegar, pero Frodo no. O sea, Frodo, o sea, eso es lo que a lo mejor a mí me duele porque dices, es que ya estás ahí, o sea, y a lo mejor, y creo que también va bien porque este Frodo es el alma, es el corazón, es la inocencia, la nobleza, o sea, como representa tanto esos valores que necesitan cargarlo, ¿no? O sea, porque definitivamente ya no pudo con esa carga. Yo estoy completamente de acuerdo, pero entiendo un poco lo que dice Morlo, que al final de cuentas su debilidad lo hace un poco más humano, Pues sí, o sea, sí lo hace más ¿no? humano, porque sí puedes decir, como al final, no, ya no quiero nada. Gracias. O sea, Es que, que puedas tener es esta que decisión. Es que sí es eso, porque si fuera más perfecto, menos humano, pues entonces no tendría chiste las trabas que le ponen, los desafíos que por los que pasa, sería como, ay, soy Dios y yo puedo hacerlo todo y me vale y, ay, qué fácil, ja, 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 ja. Ese es el punto de la travesía del héroe. Ok, ahora sí ya, para concluir, de todos los elementos del elegido de los que hemos hablado y de todas las películas que hemos mencionado, ¿cuáles creen que son los peores clichés o los clichés más frustrantes? ¿Y cuáles son las que definitivamente rompen el molde y nos dieron una historia diferente? A mí me gusta muchísimo el arquetipo de la profecía, tanto en las historias que son típicas de lo que debe de ser un elegido, como las que se salen un poco de eso. Excepto Star Wars con las últimas 3 películas en donde hay 2. Eso no. Todo lo demás me encanta. Sí, yo creo que sin profecía, o sea, creo que es clave en el elegido y, o sea, creo que eso es lo que genera más, a lo mejor es el cliché más básico, pero es el más fuerte bueno, por lo menos en el puede haber, porque promete, y yo creo que es eso. O sea, como promete, ya da algo a esperar. Ajá, y como pasa con Star Wars, ¿no? Que se cumple, pero no como tú querías. No me gusta que sean patéticos personajes, o sea, que demuestren tanto así, tanta necesidad de ser recogidos, digo, por la sociedad, pero bueno, eso ya es cada quien. Pues para mí el mejor elegido es, sin lugar a dudas, Anakin Skywalker. El héroe, antihéroe, luego villano, luego antihéroe y un montón de cosas que nos hizo creer una cosa, luego nos hizo creer otra. Es un gran personaje, qué gran construcción. Aunque también la historia sin fin rompió el molde, eso no me lo esperaba. Es una gran historia, no la había analizado así. Pues nuestro siguiente episodio va a ser acerca de triángulos amorosos. Entonces estén muy al pendientes de todo lo que vamos ahí a hablar y de qué películas pueden salir con esos ejemplos. ¡Nos vemos! Nos vemos.
Bye. Las Cazaclichés es una producción de Cinema Saturno. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube. También encuentra en nuestro sitio web cómo apoyarnos mediante Patreon o Buy Me a Coffee. Búscanos en redes sociales como @Cinema Saturno y escríbenos tu opinión o sugerencias.